Cristo Jesús. Amén. Estamos viendo, hermanos, la agonía en Getsemaní. Y mencionaba la semana anterior que lo tenemos dividido en 12 escenas, algunas de ellas más extensas, otras más breves, ¿verdad? Pero hablamos de ese momento en el cual el Señor ya está en marcha de ser asesinado por los hombres, en un sentido literal aquí en la tierra. Y estamos en esta serie de enseñanzas acerca del asesinato de Jesús. Y hemos iniciado con este tema de la agonía, es el segundo tema, la agonía en Getsemaní. Y hoy concluiremos con este tema que estamos tratando. Veíamos la semana anterior, sin la intención de volver a ver absolutamente todo, nos dimos cuenta que fue el momento en Getsemaní, solamente 2 horas, 1 hora antes de que Él fuera apresado, fue un momento de lucha intensa en el corazón de Cristo. Él estaba agobiado. Sus discípulos lo veían con un semblante cambiado, entristecido, adolorido, es el término que utiliza la Escritura. Y les pide a sus amigos, acompáñenme y estén conmigo para orar. Y el Señor fue y realizó su primera oración, diciéndole al Padre que si era posible, la copa que vendría pasara de Él y no la bebiera. Y explicábamos que esa copa se refiere a la ira de Dios que sería descargada sobre Cristo al momento de cargar con los pecados de los pecadores. La ira de Dios no eran los clavos, no era la cruz, no eran las bofetadas, no era el escupir su rostro, arrancar su barba, sino que era el temor y el dolor que sufriría el Señor al recibir la ira de su propio Padre sobre Él. Esa ira justa por causa del pecado. Él estaba realmente afligido. Ahora, cuando Él ora, Él pide al Señor que se cumpla su voluntad, al Padre. Y entonces, vaya conmigo a Mateo, que es nuestro texto base, por favor, y vamos a ir ahí para leer capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y como ya nos hizo favor de leer nuestro hermano y ustedes leyeron, también vean lo que dice desde el verso 36 en esta porción del Evangelio. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Recuerda? La prensa de los olivos o de aceite. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Hoy veremos por qué esta frase. Al punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y ahora nota, por favor, y te voy a pedir que prestes atención al versículo 40 y 41, que describe la siguiente escena, la escena número 5 en nuestras 12 escenas que veremos en esta noche en el Getsemaní. Y dice el versículo 40, entonces vino Jesús a los discípulos y mire, y los halló durmiendo. Y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿con que no pudieron velar 1 hora junto a mí? ¿Sabes? Es muy probable que todo este asunto tan complicado de la agonía de Cristo en Getsemaní no duró más que 1 hora. 1 hora. No fueron 5, no 10, 1 hora. Y les dice el Señor, ¿no pudiste velar conmigo? Verso 41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En esta quinta escena hablamos de una tierna reprensión y exhortación de Jesús a sus discípulos. Una tierna reprensión y exhortación. El Señor en realidad fue abandonado en su necesidad por sus más cercanos amigos. En el momento en que Él necesitaba humanamente, y esto nos ayuda a entender que Cristo fue como nosotros,
que Él padeció las aflicciones que nosotros padecemos, la soledad que a veces nosotros sentimos, la angustia que llega a llegar a nuestros corazones, ¿verdad? Que nos invade. Jesucristo la siente y Él le pide a 3 amigos particularmente que se queden con Él. Y esos 3 amigos en su más profunda necesidad lo abandonan. Lo dejan solo. Les pidió, según el verso 38 que ya leímos, quédense aquí y velen junto a mí. Y dice el verso 40 que los halló ¿cómo? Durmiendo. Se dirige a Pedro en primer lugar. Y hay una razón, porque quizá el haberse dirigido a Pedro es porque Pedro fue el que realizó esa declaración tan vehemente y de la cual los demás lo siguieron cuando dijo el apóstol Pedro, aunque tenga que morir junto a ti, dice el verso 35, jamás te negaré. El Señor amorosamente le reprende y le dice, ¿con que no pudieron velar 1 hora junto a mí, Pedro? ¿No que morir? ¿Tú te hubieras dormido? Si en tu corazón por ahí, ay, ese Pedro y esos muchachos. Tenemos que prestar atención a lo que vamos a escuchar. Solo se requería que orara junto a Él, no se requería que muriera aún por Él. Y había fracasado en el primer paso. ¿Qué era garantía esto? Que todo lo que había prometido Pedro, en su fuerza y en su determinación personal, simplemente fracasaría. Aún no era tiempo de morir por él. Vemos después que hay un cambio por la gracia de Dios, el Espíritu Santo en su corazón, pero solo requería que oraran junto a él y habían fracasado ya en ese momento. Esta exhortación amorosa del verso 41 es a Pedro, es a los discípulos, pero extensivamente es para todos nosotros. La frase dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, hay una realidad que hoy debemos agarrar en nuestro corazón en este momento. No somos capaces por nosotros mismos. No lo somos. Constantemente tienes que estarte recordando esto. Los psicólogos dicen lo contrario. De hecho, aconsejan a los padres, ¿verdad? De alguna manera, que siempre les digan a sus hijos, los empoderen, es la idea, y siempre les digan a sus hijos, tú puedes, mi hijo, tú eres, tú lo haces, tú esto, tú aquello. ¿Sabes? Lo único que pasa con esto es que creemos que el arma del orgullo va a ser suficiente para llevar a cabo una vida correcta, pero no somos suficientes. Es un engaño que le digas eso. Es verdad, el Señor te creó con sabiduría, el Señor te creó a su imagen, el Señor te creó con capacidades, pero tienes que reconocer, y solo los creyentes lo pueden hacer correctamente, que todo proviene de Dios y que sin Dios no puede ser llevado a cabo. Habla de escuela, habla de trabajo, habla de hogar, habla de lo que hables. No somos capaces por nosotros mismos. Eso cómo nos cala en el corazón. ¿Sabes? Si lo puedes hacer es simplemente porque la gracia de Dios, su misericordia lo permite que lo sigas haciendo. Pero es hermoso llegar al entendimiento al cual el Señor quería que llegaran estos hombres, a decir, comprende. No puedes por ti mismo. Sin importar, como en el caso de estos 11 hombres, sin importar cuántas sean nuestras buenas intenciones, recuerda esto, somos falibles hasta el hueso. Eso está metido en nuestras tuétanos. Es nuestra naturaleza. Hemos caído, somos pecadores, somos falibles. No importa tus buenas intenciones, las mías o tu mayor esfuerzo. Somos falibles hasta el hueso. Evis Carballosa lo dice de esta manera: la condición humana es incapaz de hacer lo que el Espíritu desea. Las buenas intenciones no son suficientes. En el poder de la carne, todo hombre es un fracaso total.
en el poder de la carne, todo hombre es un fracaso total. Solo el poder, sigue diciendo Evis Carballosa, el pastor Evis Carballosa, solo el poder de Dios puede vencer el poder de la carne. El Señor se los dijo en Juan 15:15, y recuerden este pasaje: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, las ramas de esa vid. El que permanece en mí, hay una idea lógica. Si hay una vid, una rama tiene que estar injertada en ese tronco, ¿verdad? En ese árbol. Porque si tú lo cortas y lo pones al aire, simplemente va a morir. No puede hacer nada por sí mismo. Y en esa idea el Señor les dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él. Hay una interrelación. La rama depende de la vid. El creyente depende del Señor y permanece en una comunión de relación de dependencia. Ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Hablábamos ayer un poquito, Aarón y yo, y mencionábamos cómo es que aún un genuino creyente, bueno, me mencionaba él a mí, aún un genuino creyente puede llegar a un punto en su vida en el cual realmente, literalmente, se convierta en una persona inerte en su andar en la vida. ¿Sabes cuándo? Cuando esa persona abandona su comunión y relación necesaria con el Señor. No es casualidad, hermanos. Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen esa costumbre. ¿Por qué? Porque necesitan ser exhortados unos a otros diariamente. Necesitamos la iglesia, la comunión de la iglesia, necesitamos la oración, necesitamos la palabra, porque diariamente somos falibles. Abandona eso por un breve de tiempo y dice el Señor: nada podrás hacer. No estoy hablando de perder la salvación y tampoco estoy hablando de aquellos supuestos cristianos carnales. Estoy hablando de cristianos genuinos que olvidan o no saben que dependemos del Señor, porque seguimos siendo falibles. Vidas inertes. Pasan los años y siguen en la misma madurez espiritual. Seguimos, dijo el otro, en la misma madurez espiritual de hace 10 años. El mismo conocimiento escritural de hace 20. Y las mismas actitudes de hace 30. Separados de mí nada pueden hacer, les dijo el Señor con claridad. La solución a nuestra falibilidad es esta sincera dependencia al Señor. El Señor les dice, versículo 41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La solución a esta falibilidad es dependencia. ¿Cómo? Velar y orar, como dice nuestra versión Reina Valera, y que la tenemos bien marcada. Velen y oren. Estos dos frases que el Señor dio son presentes imperativos, es decir, dos órdenes que el Señor las da para que sean cumplidas de manera diaria y permanente. Traducidos de manera literal sería así: manténganse velando, perseveren orando. Porque cuando lo dejes de hacer, ¿qué implica esto? Cuando lo dejes de hacer, puedes fallar. Vas a caer. Manténganse velando, perseveren orando. Si sé que soy falible, entonces voy a estar preparado por adelantado. Pero no solo si lo sé, sino si reconozco que soy falible, entonces voy a estar preparado por adelantado. ¿Sabes, hermano? Ese velar, estar preparado previamente, no nos gusta. Lo que nos gusta es engañarnos a nosotros mismos muchas veces. Pensamos que soy más fuerte que mi pecado. ¿Sabes? Esta es una razón, este engaño, creer que soy más fuerte que mi pecado, es una de las razones por las cuales no se confiesa el pecado. Ahora estoy mencionando a algunos hermanos, ¿verdad? Pero hermano Jorge mencionaba en alguna ocasión también, lo recuerdo, que decía: yo creo que hay necesidad de confesar los pecados. Bueno, sí, porque la Escritura lo enseña.
Dice la Escritura, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que está diciendo ese pasaje? Ese pasaje es que yo pueda venir y decirle a mi hermano, ¿sabes qué? Yo batallo con la flojedad. ¿Sabes qué? Yo batallo con la gula, por ejemplo. Digo, son pecados que la Escritura menciona. Yo batallo con la lujuria, la fornicación. Yo estoy luchando con mi actitud airada constantemente en mi casa y con mi esposo o con mi esposa. ¿Por qué nada más las mujeres, verdad? Con mi esposo o con mi esposa. ¿Sabes por qué? Porque cuando abres tu corazón en una confesión tan privada y honesta, ¿qué estás buscando? Dejas a un lado tu orgullo y buscas que te ayuden. ¿Cómo? Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad. Sabes que necesitas la intervención divina para abandonar este pecado. Pero cuando lo callas, cuando no estás dispuesto a decirlo, es porque has caído en el engaño de que tú eres más fuerte que tu pecado y que en cualquier momento lo vas a arreglar. ¿Y sabes qué? Simplemente sigues engañado. Sigo engañándome a mí mismo. Otro engaño que nos gusta abrazar es, no volveré a caer en lo mismo. Ya no me va a volver a pasar. Así más o menos como el que está cautivo bajo un vicio, dice, muy bien, a partir de hoy lo dejo, ya no lo voy a hacer. Y algunos creen que el hecho de no seguir tomando quiere decir que fueron fuertes contra su pecado. La realidad es que no. Si tú analizas nuestras vidas antes de venir a Cristo, simplemente cambiábamos de pecado. Dentro del catálogo de pecados agarramos otro. Porque en realidad no podemos ir contra nuestro pecado. No somos más fuertes que nuestro pecado. Otro de los engaños que nos metemos en nuestra mente es, fue otro momento, pero ya no pasará. Eso fue antes. Era cuando era nuevo. Era cuando era reciente. Era cuando no conocía bien al Señor. ¿Qué garantiza que no puedas caer otra vez en el mismo pecado? Por favor, sé honesto. ¿Qué lo garantiza? Si tú agarras y dices, por Cristo, perfecto, pero no es por tu fuerza. Si tú sigues pensando que por el hecho de que ya pasó en otro tiempo no volverá a pasar, te estás engañando a ti mismo. Y nos gusta engañarnos con esta también idea que es similar. Ahora soy más fuerte que antes. Ahora yo soy el pastor de esta iglesia. Ya no voy a hacer lo que hice cuando no era el pastor. Cuidado. Cuidado. Estar atentos, estar alerta, porque sé que soy falible, me lleva a reconocer como Pablo, como él dijo, que el mal mora en mí. Encontré esta ley. Soy malo naturalmente. Esa es mi naturaleza pecaminosa. El mal mora en mí. Debo reconocer que tengo un corazón falible. Y que si fallé ahora y no utilizo lo que el Señor me está dando como medios para perseverar y no volver a caer, que es velar y orar, simplemente voy a volver a fallar al paso del tiempo. Tengo un corazón falible, pero no solo eso, y Dios sabe por qué, pero el jueves sí hablaríamos de este tema. Tengo un corazón perverso. Ay, así tan cruel. ¿Perverso? No, digo, sí hice cosas más. Perversos aquellos. Dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y responde el Señor, yo Jehová, que conozco la mente y el corazón y los pruebo a cada uno y voy a dar el pago de acuerdo a lo que hay en ellos. Yo sí lo conozco. Un corazón falible y perverso. Y entonces, hermano, pero yo ya creí en Cristo. Bien. Soy perdonado y salvo. Pero soy perdonado y salvo por gracia, por un obsequio inmerecido del Señor, no porque sea bueno. No porque sea bueno. Si el Señor te ha perdonado y salvado, no es por bueno, es porque tú eras de esos pecadores por los cuales Cristo dio su vida y no sigue siendo bueno. Necesitamos estar alertas de nuestra condición. Vela,
No te duermas en tus laureles. Me explicaba mi esposa esta frase, no sé, creo que la iba a dar en las damas, pero ese no te duermas en tus laureles, me explicaba ella, y sabía yo el punto de que la corona que les daban los emperadores a los ganadores en carreras o en cualquier otro evento, era una guirnalda de olivas, era una corona hecha de hojas y de ramitas, pero era dada por el emperador de Roma. Ahora, es como los Juegos Olímpicos, ¿no? La medalla no cuesta más de 10,000 pesos. Pero tener una medalla de oro te pone, ¿verdad?, en la historia. Ahora, eso era lo que pasaba, les daban esa guirnalda, pero dice la frase, se durmió en sus laureles. ¿Qué quiere decir? Que como ya tenía la corona, en lugar de seguirse preparando, esforzando, me explicaba mi esposa, dejaban de hacerlo, porque ya tenían esa guirnalda, se durmió en sus laureles. Y esas personas no volvían a ser reconocidas como lo fueron. Hermanos, debemos estar alertas. Entonces, si estoy entendido que soy frágil, debo estar alerta porque soy falible. Y si sé que soy frágil, entonces debo buscar ayuda en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Ve conmigo a Hebreos capítulo 4, por favor. Mira, no basta con reconocer nuestra falibilidad. No basta, y ahorita lo mencionaré, con darnos golpes de pecho y decir, qué malo eres, qué perverso eres, cómo te equivocaste. Eso no basta. Si tú no vas a donde puedes encontrar la solución, lo seguirás y lo seguiré haciendo. Hebreos capítulo 4, verso 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote, aquel que intervino entre el Padre y nosotros los pecadores. Teniendo, dice, un gran sumo sacerdote, habla de Cristo, que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Somos flacos. ¿Qué quiere decir esto? Literal. Uno fuerte tiene unos musculotes, ¿verdad? Y parece que puede hacer todas las cosas que uno flaco no puede hacer. Somos impotentes, es lo que está diciendo. Pero Él se compadece de nuestra impotencia. Y entonces dice, sino uno, este es nuestro sumo sacerdote, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, es decir, Él no falló. Por tanto, ya que tienes a ese sumo sacerdote intercediendo por ti y por mí constantemente, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. ¿Has pecado? La misericordia del Señor es suficiente. Pero dice, tienes que venir al lugar correcto. Mira, hablaremos en su momento, pero Judas, dice la Escritura, uno de los evangelistas particularmente, que Judas, al ver que Jesús era llevado, que es muy probable la idea que no pensó hasta dónde iba a llegar las cosas. Esto también nos enseña que era un incrédulo, porque Cristo dijo que iba a pasar. Quizá él no dimensionó lo que iba a acontecer en su totalidad. Quizá él no pensó, ok, lo voy a entregar y lo quiero ver clavado y sangrando. Y quizá no fue su pensamiento así. Y cuando vio que lo llevaron y lo comenzaron a ultrajar y a dañar al Señor, no es que tuvo amor por Él, sino que dice la Escritura que se arrepintió, utiliza el término, de lupeo. ¿Cuál es este? Dolor. Sintió carga. Sintió carga y dijo, ¿qué hice? Ahora, hay que entender algo. Eso no es suficiente. Porque Judas fue, se colgó y se partió por la mitad. La idea es que se le abrió el cráneo y los sesos se desparramaron. No vino a Cristo a pedirle perdón. Se quedó con su culpa, su egoísmo, su orgullo, lo hizo. ¿Cómo fallé en esto? Eso es lo que hace el remordimiento, es un acto de orgullo simplemente. Pero no es suficiente tener eso. Es necesario ir confiadamente al trono de la gracia, donde está Cristo reinando, sentado en el trono, porque Él ya fue exaltado hasta lo sumo, y venir a Él y clamar por misericordia, y ahí recibiremos, dice el pasaje, dice enseguida, al trono de la gracia y recibamos misericordia y hallemos favor para la ayuda oportuna.
Hallemos gracia para el oportuno socorro. Hermanos, ¿cuál es la idea de este punto aquí? Cada día, si entiendes que hoy puedes fallar, o si entiendes y reconoces que has fallado, puedes venir al trono de la gracia, clamar por misericordia. Esto implica un reconocimiento de quién eres, de lo falible que eres, pero hermoso, recibirás lo que necesitas para la lucha que hoy vas a enfrentar. Recibirás la gracia necesaria para enfrentar las dificultades que estás enfrentando en este día. ¿Cuándo hay que ir al trono de la gracia? Si entiendes tu falibilidad, tienes que ir todo el tiempo. Manténganse orando, manténganse velando, dijo el Señor. El oportuno socorro es la provisión del Señor para este día. Ahora vemos la sexta escena. El Señor los reprende amorosamente a los discípulos porque los halla durmiendo. Y les indica qué hacer porque son falibles y su carne es débil. Pero la sexta escena, regrese conmigo por favor a Mateo 26. Y vemos que el Señor, después de hablar, Él se retira y dice ahí, verso 42, apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, si tu ira va a ser cargada sobre mí y no hay otra forma, hágase tu voluntad. Esta sexta escena es la segunda oración de Jesús. Mateo nos habla de 3 oraciones. Lucas, por ejemplo, simplemente nos refiere que el Señor oró. No es tan específico en ese asunto, pero es específico en otras áreas. Y vemos aquí la segunda oración de Jesús. El énfasis en esta oración es la búsqueda del cumplimiento de la voluntad del Padre. Le dice, hágase tu voluntad. Le ha expresado su preocupación, su angustia, pero ruega que lo que se haga sea la voluntad del Padre. Ahora, hay una pregunta aquí que necesitamos clarificar. ¿Había una lucha de voluntades? El Padre tenía una voluntad, el Hijo otra, el Hijo quería otra cosa y el Padre otra, y había una lucha de voluntades entre el Padre y el Hijo. La realidad, hermanos, es que no es así. La voluntad del Hijo y la del Padre siempre fueron una misma. Lean ustedes Juan 5:30, por favor, con fuerza, ahí en sus Biblias. Juan capítulo 5, versículo 30. Siempre fue la misma voluntad. ¿Listos? Juan capítulo 5, versículo 30. ¿Qué dice, hermanos? Fuerte. El Señor dice que aun siendo hijo de Dios, Él determinó cumplir la voluntad del que me envió. Yo no busco mi voluntad. No había 2 voluntades, sino la voluntad del Padre. De hecho, otros pasajes, el mismo Señor Jesucristo, cuando dice que es la voluntad del Padre venir, lo pone como que el Padre es el que lo envía, y luego dice, yo vine de mí mismo. Y nos muestra que hay una misma voluntad. Entonces, ¿qué estaba pasando en esa noche? Lo que vemos aquí es la naturaleza 100% humana del Señor Jesucristo. Y vemos allí su determinación de someterse, a pesar de que sabía lo que pasaría, someterse a lo que ya estaba determinado. De lo que aquello que en la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinaron que sucediera. Y Él entonces se somete a una obediencia perfecta para que el sacrificio fuera un sacrificio perfecto. Si en un momento Cristo hubiera pecado, yendo contra algún punto en la voluntad de Dios mismo, Él hubiera dejado de ser, por decirlo así, algo que no iba a pasar. Él hubiera dejado de ser el sacrificio perfecto, porque era necesario obediencia perfecta. Ahora, nota conmigo Hebreos capítulo 5, por favor, versículos 7 al 9. Mira, es interesante esta explicación acerca de la obediencia, del sometimiento de Cristo. Hebreos 5, 7 al 9, dice la Escritura: Cristo, en los días de su carne,
habiendo ofrecido oraciones y súplicas, el pasaje que estamos viendo, cómo clamaba con angustia. Dice, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Señor resucitó, fue levantado de entre los muertos, fue exaltado después de haber sido muerto, fue escuchado, es lo que dice acá. Pero vean que hubo clamor y todo esto. Ahora, verso 8. Aunque era hijo, y este hijo es con mayúscula, pues el Hijo de Dios, aunque era hijo, nota esta frase, aprendió obediencia por lo que padeció. Aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Cuál es la diferencia entre Jesucristo y nosotros? Nosotros aprendemos lo que no conocemos. Jesucristo es Dios. Jesucristo conocía, Él sabía lo que era ser obediente porque Él es Dios por la eternidad. Ahora, nosotros aprendemos lo que no conocemos o aprendemos lo que no hacemos. Cuando decimos, es que vas a aprender, por ejemplo, a un niño le decimos, ok, vas a aprender a hacer estas cosas, es porque seguramente el niño no las hace como debiera hacerlas y las tiene que aprender. Las ha hecho equivocadamente y tiene que aprender a hacerla. Bien, cuando veamos que Cristo aprendió, no quiere decir que Él estaba haciendo lo contrario. Y que entonces cambió y aprendió a hacer lo correcto. Más bien, lo que tenemos que entender acá es que siendo el Hijo de Dios, conocía la obediencia. Pero aquí aprender se refiere más a su experiencia en medio de la más profunda contrariedad, y Jesús estuvo dispuesto a hacerlo. Ahora Él estaba bajo todas las oposiciones posibles. Siendo Hijo de Dios, Él era y Él sabía lo que era la obediencia. Pero es muy distinto a estar bajo toda contradicción y entonces someterse, dispuesto a sufrir y experimentar lo que es ser obediente. Habiendo sido, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor Jesucristo se sometió a la muerte y al sufrimiento. Él decidió beber la copa. Y uno de los resultados o el resultado es que los que obedezcan al Evangelio reciban el perdón y la salvación. Él voluntariamente fue obediente para cumplir toda justicia y llevar a cabo el sacrificio perfecto en lugar de los pecadores. ¿Recuerdas cuando fue bautizado? Cuando Cristo fue ante Juan el Bautista para ser bautizado, y Juan el Bautista le dice, ¿tú vienes a mí para que yo te bautice? Yo debería ser bautizado por ti. Y le dice el Señor en Mateo 3:15, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cristo se sometió a obedecer cada punto y cada parte para convertirse en el sacrificio perfecto por el pecador. Primera de Pedro 3:18, por favor. Dice la Escritura lo siguiente: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo siempre cumplió toda justicia, el justo por los injustos, los que siempre fallan a todo lo justo, los pecadores, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces no había una contradicción de voluntades. El Señor se sometió humanamente y manifestó su condición humana al reconocer que padecería el más grande sufrimiento, pero estuvo dispuesto a llevarlo a cabo. Ahora, la séptima escena, tengo que ir velozmente, aquí ya vamos a concluir, pero regresa el Señor y mira lo que pasa en el versículo 43 de Mateo 26. Vuelve a orar por segunda vez, vino otra vez Jesús y los halló durmiendo. Y Mateo, que era uno de los que estaba allí,
Da una razón, porque sus ojos estaban cargados de sueño. La idea es esa idea que te ha pasado a ti o esa situación que te ha pasado a ti. Y que quizá estás luchando en este preciso momento con esa situación. Que hay un peso en los párpados tan grandes que parece que no los puedes ni abrir, ¿verdad? Quizá lo estás pasando y ahorita se acaba de ir por unos segundos, pero dice sus ojos estaban cargados de sueño. Y los halló durmiendo porque sus ojos, estaban cargados de sueño. En los evangelios dice la Escritura que estaban avergonzados. El sentimiento de culpa se puede confundir con el reconocimiento de la culpa. Pero el primero, como mencioné hace un momento, radica en el orgullo. Aquellas veces cuando, ¿cómo me pude equivocar? Aquellas cuando ves la foto, ¿verdad? Y saliste chueco ahí en la foto. Y dices, pero es que sí. No es un reconocimiento de tu falibilidad y decir, qué falible soy, hasta en las fotos salgo mal. Sino que es una situación de orgullo el decir, ¿por qué yo hice eso? Es muy diferente. El sentimiento de culpa que ellos tenían, dice que estaban avergonzados. Eso se puede confundir con el reconocimiento de culpa. El primero radica en el orgullo y ata a la persona solo a un remordimiento culposo. Y el segundo le conduce a buscar la gracia del que le puede ayudar, que es Jesucristo. Y no hablo de las fotografías, hablo de cuando te acuerdas que has fallado nuevamente en esa área y has ofendido a alguien. Has vuelto a reaccionar con tu esposa o con tu esposo. Has vuelto a tratar a los hijos de manera equivocada. Has vuelto a fallar al Señor sabiendo que debes orar y leer, ir a la iglesia y todas las situaciones. Si realmente hay un reconocimiento de tu falibilidad, vas a ir a buscar la gracia de Cristo. Si no, al rato esa culpa se acaba y se va a un lado. Marcos añade en el 14:40 que cuando el Señor lo ve en la siguiente vez que viene y nada más los ve durmiendo otra vez, todos intentaban abrir los ojos, cargados de sueño, y dice, no sabían qué responderle. Señor, es que como cuando al hijo lo cacha la mamá, ¿no? O el papá. No sabían qué hacer. Él los deja otra vez. Y entonces la octava escena va y vuelve a orar, la tercera oración de Jesús. Y dice ahí mismo Mateo, versículo 44, dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Se estaba librando la más profunda angustia en el corazón y cuerpo del Mesías. No es comparable, solo quiero recordar algo que me pasó cuando niño y que probablemente te ha pasado, no lo sé. En una ocasión, mi padre no era creyente, nadie éramos creyentes. Yo recuerdo tener quizá unos 7, 6 años, no lo sé. Solo tengo ese recuerdo de ese momento. Estábamos de visita en la Ciudad de México, la casa de los abuelos. Mi padre tomaba y se había quedado dormido. Mi hermano estaba conmigo y se había quedado dormido. Y yo tenía una infección molar. El dolor me hacía estar caminando de lado a lado llorando. Constantemente. Me acuerdo nada más de eso. Y mi padre ni mi hermano hacían nada, estaban dormidos. Yo me acuerdo que les hablaba y lloraba y no fueron horas largas. Yo creo que me dormí, lo que yo pienso, me dormí del cansancio, ¿no? De la situación. No quiero comparar esto, lo que quiero decir simplemente es que el Señor iba, oraba profundamente, se levantaba, venía, imagina su corazón, y los veía y les dice, deben orar, y va otra vez y ora, y fue un largo tiempo de angustia de parte del Señor. La escena número 9. Entonces, después de haber orado así, quiero que vayas conmigo a Lucas, porque solo Lucas habla de estos dos siguientes escenas que vamos a ver. Lucas 22:43. Lucas 22:43. Observa. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Entonces se apareció un ángel del cielo. La novena escena es que el padre fortalece al hijo. Sus amigos se fueron.
no están con Él. Por tanto, el Padre manda a un ángel a servir al Señor. Quizá es porque ya había tomado la determinación. Similar a la tentación en el desierto, cuando después de haber resistido al diablo dice que vinieron ángeles y lo sirvieron. Es probable que ya había superado la prueba y entonces él había determinado, está bien, voy a beber esa copa. Y entonces un ángel viene y le sirve. Solo Lucas menciona esta escena hermosa. Estoy aquí regresándome. La 10ª escena es una descripción gráfica de un médico acerca de la agonía de Jesús. Lucas era médico. Lucas usa términos en el Evangelio de medicina, porque era un médico. Y la Escritura en Hechos dice que era el médico amado. Un gentil que escribió en base a lo que investigó la vida de Cristo. Y él hace en la escena 10 la descripción gráfica de la agonía de Jesús. Mira lo que dice el versículo 44 ahí mismo en Lucas 22, 44. Dice, y estando en agonía, usa la palabra de lucha entre la vida y la muerte, oraba con mucho fervor, es lo único que él dice, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando la angustia era mayor, oraba con mayor fervor. ¿Sabes? Aquí 2 cosas breves. La angustia nos hace buscar con más fervor el rostro de Dios. Esa es parte de nuestra naturaleza humana. Y es que hay que dar gracias cuando el Señor nos pone en angustia porque nos hace voltear a buscar su rostro. Cuando la prueba sea más dura, también podemos entender aquí, derrama tu corazón ante su altar con mayor fervor. Ahora, esa angustia del alma del Señor Jesús afectó su cuerpo. Hay un padecimiento llamado hematidrosis. Esto puede ser causado por angustia extrema o por un esfuerzo físico violento. Los capilares subcutáneos, las pequeñas venas que nutren de sangre, ¿verdad?, a la piel, a la piel. Los capilares subcutáneos se dilatan a causa de la angustia o de un esfuerzo de esa manera y estallan, con lo cual la sangre y el sudor se entremezclan y es un padecimiento muy riesgoso. El Señor, cuando les dijo, estoy angustiado hasta la muerte, era literalmente porque su alma y su cuerpo estaban a punto de colapsar. Dice Lucas que su sudor parecía entremezclarse con sangre y caía a tierra. Era tal la presión en el alma del corazón de Cristo que el cuerpo lo resintió. Y esto nos pasa. Cuando hay un problema en el alma, el cuerpo anda mal. Cuando hay un problema en el corazón, el cuerpo se ve dañado. Y el Señor estaba sangrando en su sudor. O sudando sangre, dicho de mejor forma. ¿Sabes? Esto nos enseña que no fuimos creados para esto. Pero a causa del pecado estamos sumergidos en toda clase de aflicciones. Fuimos creados para gozarnos en la presencia de Dios, para servirle y tener hijos y todas las cosas hermosas, ¿verdad? Trabajar y todo esto, pero no para estar en esta clase de aflicción. Pero a causa del pecado es ahí donde estamos. Y Cristo padeció muchísimo más por nosotros. La escena 11. La última exhortación del Señor para velar y orar. No los voy a hacer regresar a Mateo 24, 26, 45, pero Él regresa la tercera vez, después de orar la tercera vez, y les reprende diciendo, ¿todavía están durmiendo? Como diríamos nosotros, ¿no has llenado? ¿Todavía durmiendo? Ya había pasado 1 hora. Marcos 14, 41 nos dice que cuando Cristo regresa, les dice tajantemente, basta ya. Y como robots, como soldados, firmes, basta ya. Pero Lucas dice algo, miren, 22, 46, por favor, ahí donde estamos. Pero Jesús dijo, 22, 46, y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. ¿Sabes? Creo que la última vez ellos estaban postrados en la posición normal que ellos usaban para orar y era la más cómoda para dormir y se quedaron dormidos. Ya les dijo una vez, ya regresó y los vio con pena y vergüenza, pero volvieron a caer. Y viene la tercera vez y ¿sabes qué? Ponte de pie. Párense
y velen y oren. Y recuerda esa frase, para que no entren en oración, en tentación, perdón, que no caigan en tentación. Debemos orar, hermanos, y hacer lo que sea necesario para estar despiertos al estar orando. Pero ahora, en esa última escena, esa escena 11, donde les reprende nuevamente y les dice, ya basta, levántense. Ahora vemos la escena 12 y terminamos acá. Ahora el Señor se ve fortalecido para enfrentar lo que vendría. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Juan 18:4 y termino allí. Juan 18:4. En Mateo 26:46 se nos dice que sale decidido, dice, vamos ahora. En Marcos 14 nos dice, la hora ha llegado. He aquí se acerca el que me entrega, y se ve decidido, como antes no estaba angustiado, ahora no. Y luego vean lo que dice Juan 18:4, por favor, y ahí vamos a concluir. Jesús, sabiendo, nota, todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscan? Ya no era sudor con sangre, ya no eran lágrimas. Él estaba determinado a beber la copa, y él sale y los busca. No lo encontraron, él los encuentra y les dice, ¿a quién buscan? ¿Ves la determinación de Cristo? Y no solo eso. Cuando reaccionan los demás, cortan la oreja a Pedro, a Malco. Ve lo que dice el verso 10 y 11 en esta escena 12. El Señor determinado a beber la copa. Ve lo que dice el versículo 10 y 11. Entonces Simón, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. Y nota esta frase, por lo que él había orado. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Ya no fue la pregunta, ¿puedo no beberla? Sino era una determinación, ¿no la voy a beber? Claro que la voy a beber. Hermanos, por esa determinación del Hijo de Dios, habiendo pasado por esa agonía Getsemaní, tenemos perdón y salvación. ¿Sabes? No debemos olvidar que somos falibles y que dependemos de Él. Observa siempre, como decía alguien, me lo dijo estos días, observa la cruz de Cristo. Recuerda esta escena. Ríndete ante su señorío y poder, porque separados de Él, nada podemos hacer. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tus bendiciones, mi Dios. Gracias por todo lo que nos has dado en Cristo, pero esto no fue fácil. Fue necesario pagar un precio muy alto, pero tú, Señor Jesús, lo pagaste en nuestro favor. Ahora podemos venir confiadamente, realmente arrepentidos y reconociendo nuestra carencia, para depender de ti, ser fortalecidos por tu gracia cada día. En primer lugar, ser perdonados y ser llamados tus hijos, pero también ser capacitados, porque a ti te ha placido así, Señor. Tú has querido que nosotros sigamos con esta naturaleza mientras tú, Señor, un día nos perfeccionas al venir por nosotros o que nosotros vayamos a ti. Mientras estemos de este lado de la gloria, tenemos que luchar, pero no con nuestras fuerzas, sino con tu gracia, con tu poder, dependientes de ti y siempre velando. Gracias, mi Dios, por permitirnos ver, abrir una pequeña ventana y observar lo que vino, el padecimiento y la agonía de nuestro Señor en esa noche. Gracias por haber triunfado sobre el mal y el pecado en la cruz del Calvario. Te alabamos, te glorificamos y vivimos para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.